Gracias, Señor, por un momento más que nos has permitido estar juntos nuevamente en tu casa, en tu presencia, Señor. Te agradecemos porque has sido bueno a lo largo de la semana, Señor, con nosotros. Porque nos demuestras que estás con nosotros a pesar de que muchas veces, tal vez, estamos ocupados, Señor, en el día a día. Estamos pensando en otras cosas. Pero tú, sin embargo, Señor, estás ahí. Tu Espíritu nos está redarguyendo, Señor, nos está instruyendo. Y nos llama, Señor, a tu presencia. Nos llama a estar cerca de ti, Padre. Ayúdanos a escucharte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, como lo has hecho a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por las circunstancias del día a día. Sean buenas o sean aparentemente malas, Señor, a nuestros ojos. Gracias, Padre, porque sabemos que todo viene de ti. Bendito sea, Señor, en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Quisiera esta tarde preguntarles, hermanos, para poder abrir el mensaje, que si alguna vez alguno de ustedes ha intentado o ha orado con toda su fe, pero no ocurrió nada. Yo siento que a muchas personas, ¿verdad? Si no es que a todos, porque yo creo que es un punto por el que todos los cristianos tenemos que pasar, ¿verdad? Es un evento por el cual todos, como hijos de Dios o como personas allegadas al cristianismo, alguna vez pasamos, ¿no? Ya sea por una situación difícil, de esos problemas que uno de repente tiene con familia, nunca falta, ¿verdad? Con algún amigo, con quien te prestó dinero, con quien le prestaste dinero, con quien le fiaste, ¿no? O imagínate una persona enferma, una persona que tú quieres mucho, está enferma y tú le pides mucho a Dios que a lo mejor sane y no sana. Y de hecho, no sé si ustedes alguna vez vieron la película Dios no está muerto. Es una película que se me viene a la cabeza ahorita. En esa película, el profesor ateo de un alumno que era cristiano se la pasa cuestionando a Dios toda la película, ¿no? Y al final se descubre que el señor estaba resentido con Dios porque su mamá estaba enferma de cáncer y porque él estaba orándole a Dios con toda su fe y con todas sus fuerzas, pero nunca le contestó y su mamá murió, ¿verdad? Y por eso estaba enojado con Dios y por eso era ateo, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? O incluso si lo queremos ver desde una perspectiva más graciosa, yo siento que a todos nos ha pasado que escuchamos a un pastor o a un predicador que está en el altar y está diciendo: yo declaro en el nombre de Jesús. Que por ejemplo Diego, que está en la universidad, que no estudió nada, pero que tiene un examen mañana a las 6 de la mañana, lo va a pasar en el nombre de Jesús, aunque no haya estudiado nada, ¿verdad? Aunque se haya hecho pato toda la semana, ¿no? O que empiece a decir: yo declaro que a todos los hermanos pelones les sale cabello ahorita en el nombre de Jesús, ¿verdad? Son esos predicadores muy eufóricos, ¿no? Que te lo dicen con un montón de emoción y que yo siento que hasta uno se lo cree en el momento, pues uno se lo cree, porque te lo está diciendo y pues ni modo que te eche mentiras en el altar, ¿verdad? Imagínate. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Ahora, cuando pasan esas cosas, regularmente, como les dije al inicio, nunca pasa nada. No sé si a ustedes les ha pasado. Nunca pasa nada. Yo he visto pastores que levantan a personas de sillas de ruedas y que las quieren hacer caminar a fuerzas, les hacen una oración bien poderosa y nunca pasa nada. O nunca lo vuelves a ver al hermano de silla de ruedas, o lo ves pero nunca vuelve a caminar, como la oración decía o pensaba o proponía que pasara, ¿verdad? Ahora, yo cuando veo estas cosas siempre me pregunto, ¿será que algo está roto en el cielo o
o nosotros estamos haciendo algo mal, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta popular? Creo que todos ustedes la van a conocer. No tienes fe. Te falta fe, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a estas situaciones, porque es bien importante que sepamos qué dice la Biblia respecto tal vez a esto y a muchos otros temas. Hay muchas opiniones populares que son incoherencias más que cristianismo, y sin embargo pues está bien vigente hoy en día, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Primero vamos a analizar la falta de fe, ¿no? ¿Qué significa fe? O vamos a delimitar este terreno. ¿Qué significa fe? ¿Qué es fe? ¿Sí? Para todos ustedes que están en la lectura, en el Nuevo Testamento encontramos muchas veces la palabra fe, ¿verdad? Por ejemplo, en Judas 1:3, ahí está. ¿Me puedes poner por favor? Judas 1:3. Aquí leemos fe. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ok? Ahora, aquí si se dan cuenta, está hablando de una fe que se les fue dada a la iglesia, ¿verdad? Pero, cuando aquí está hablando de fe, el escritor no está hablando de la fe que nosotros queremos ver, sino que está hablando más bien de doctrina, ¿sí? De enseñanza. Es decir, las enseñanzas que Jesús transmitió a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, que ellos a su vez transmitieron a otras personas, a congregaciones como ustedes. Esa fe que nosotros podemos leer en este pasaje es más bien doctrina o enseñanza transmitida. ¿Se entiende? O sea, hace como si yo le pasara algo de conocimiento, por ejemplo, a Diego, y Diego se lo pasara a un grupito de personas, ¿sí? Algo así, para simplificarlo. Ahora, esto, como les digo, se le está refiriendo a doctrina y no es lo que tal vez nos compete ahorita, ¿verdad? ¿Qué otros ejemplos hay de palabras escritas como fe, tal vez en el español, pero que no es fe? Bueno, Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice: ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Aquí fe significa evangelio, ¿sí? No significa fe como nosotros queremos intentar ver ahorita, ¿verdad? Cuando uno te dice, te falta fe, ¿no? Te falta fe en Dios porque no has sido sanado, porque no pudiste sanar a una persona, etc. Aquí fe se usa de manera intercambiable con evangelio, ¿verdad? Y hay muchos otros ejemplos en los que nosotros encontramos fe, así, textual, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Corintios, ¿me puedes poner el versículo, por favor? En 1 Corintios 12:9, en la lista de los dones del Espíritu, aquí enlista fe como uno. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, y está en una lista, ¿no? Pero pues aquí estamos señalando fe. Lo señala como un carisma del Espíritu, ¿sí? Y hay, como les digo, muchos otros significados, pero a pesar de que fe sí es una palabra que se puede usar para muchos contextos de manera intercambiable, nosotros también tenemos fe como significado de una palabra primaria. ¿Qué quiere decir? Que fe sí significa algo en particular, es una palabra propia que no le cede sus letras, vaya, a otro significado. Y fe, hermanos, ahorita vamos a leer Hebreos, el capítulo de la fe, creo que muchos lo hemos leído. Puedes poner Hebreos 11:1, por ahí te lo puse en rojo. Fe significa, bueno, más bien pistis en griego, significa fe, lo traducimos como fe. Este es el significado primario, ¿sí? Y fe en griego, lo que significa en español, si nosotros nos brincamos la traducción de la Biblia, la que estemos leyendo, en este caso está en Nueva Biblia de las Américas, si nosotros nos brincamos la traducción e intentamos agarrar el griego y traducirlo literalmente, como quien te traduce una conversación del inglés al español, podríamos traducirlo como
creer en algo. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, nosotros en el día a día decimos, creo que sí, ¿verdad? O creo que esta persona dijo X cosa, ¿verdad? Y cuando decimos creo, usualmente nos referimos a que no estamos completamente seguros de lo que estamos afirmando, ¿verdad? Pero en Biblia, aquí, no estamos usando creer en ese sentido. Nosotros estamos usando creer, pero en el sentido en el que tú estás plenamente convencido de algo, ¿sí? Que estás bien seguro de algo. Eso es pistis. Eso es pistis en griego, es fe, creer, pero de algo que estás completamente seguro, ¿verdad? Ahora sí puedes poner la que le sigue, por favor. Y esta podría ser una definición más extensa para no hacerlo en una sola palabra. Fe o pistis significa creer con plena convicción en algo que se sabe que es verdadero, ¿verdad? Eso sería pistis. Y de hecho, para que nosotros entendamos un poquito mejor lo que significa, pistis es un sustantivo griego, pero antes de ese sustantivo griego hay una palabra que le precede, digamos que es donde nace pistis. ¿Dónde nace pistis? En una palabra griega, creo que no te la puse, que es griego peit, es un verbo, ¿sí? ¿Qué significa peit? Significa convencer o persuadir a alguien, ¿sí? Como por ejemplo un vendedor de algo, de lo que sea. Cuando tú vas a un lugar y te está intentando vender algo, te está diciendo, mira, es que te conviene mucho porque en otros lados está más caro, porque las características justifican el precio o el precio es muy barato por lo que estás comprando o etcétera, ¿verdad? Un ejemplo un poquito sencillo, pero para que nosotros entendamos qué es peito, el verbo es cuando alguien te está convenciendo de algo, ¿verdad? Cuando te está persuadiendo de algo, y eso es un verbo, persuadir, ¿sí? Y de esta palabra peito nace pistis como sustantivo, ¿sí? Y pistis es creer, pero creer cuando ¿qué? Cuando alguien te persuadió de algo, ¿sí? ¿Por qué te persuades tú cuando alguien te intenta persuadir, cuando alguien te intenta convencer, valga la redundancia? Porque es muy convincente lo que te está diciendo, ¿no? Si alguien te vende una idea de que la luna es queso y es muy convincente, aunque sea mentira, imagínate, que use un argumento tremendo y tú te convences ¿por qué? Porque te persuadió, ¿verdad? Claro, estamos usando un ejemplo de una mentira, ¿no? Pero imagínate, cuando algo es verdad, no nada más te está convenciendo, sino que te está presentando argumentos del por qué eso que te está diciendo es verdad, ¿sí? Entonces, cuando esa persona te predica el evangelio, cuando esa persona te convence o te persuade de que Cristo es verdad, ocurre en ese verbo, en ese peito, en esa acción, ocurre en ti lo que es pistis como sustantivo, que tú crees lo que te está diciendo, ¿verdad? Crees como certeza, como seguridad de algo. ¿Ok? Ahora, un buen sinónimo para fe podría ser convicción también, convicción o confianza. Bien, a mí confianza particularmente me gusta más. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir entendiendo un poquito eso, ¿verdad? Ahora, ya sabiendo todo esto, partiendo un poquito del griego, es aquí donde yo a veces me pregunto, ¿de cuándo acá pasamos de confianza en este sentido de confiar plenamente en Dios, porque esto es pistis en el contexto bíblico, a poder? Imagínate, ¿cómo pasamos de que alguien me convence de algo con argumentos para que yo crea en Dios? Yo declaro en el nombre de Jesús que pasas el examen, o yo declaro que te sale pelo, o yo declaro que te levantas y caminas, o etcétera, ¿verdad? Claramente pues es parte de un entendimiento, yo creo que muy, muy superficial de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el error popular de fe?
Porque la gente cuando dice te falta fe, es porque está pensando en un concepto de fe. Te está introduciendo un concepto de fe. Ese concepto de fe que popularmente se maneja no es el que ya vimos. Ese concepto de fe muchas veces se maneja como poder para obrar milagros. ¿Sí? Por ejemplo, puedes poner una imagen, por ahí te la puse. Por ejemplo, está el pasaje, el típico pasaje del grano de mostaza. Nosotros ya lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado. ¿Qué dice el pasaje? Dice Jesús: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a una montaña que se quite y que se aviente al mar y lo va a hacer. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que nosotros leemos eso bien superficialmente y entendemos de que fe igual a poder del Dios. ¿Verdad? Ahora, hay un problema con esto. Uno, como ya bien estamos viendo, es una interpretación muy superficial de lo que dice la Biblia, ¿verdad? No hemos visto pasajes y ya entendemos nada más por el puro griego que es fe, ¿verdad? Por la pura palabra, por el puro significado. Ahorita vamos a los pasajes. Pero otro problema que yo encuentro, que me ha dejado muchas veces un poquito mal sabor de boca por parte de las personas que lo dicen, es de que cuando tú no pudiste orar con suficiente fe, vamos a citarlos, cuando tú no pudiste hacer esa fe efectiva para que una persona sane, para que un problema se solucione, o etcétera, 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 es porque te falta fe o es porque no tienes fe. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el problema es de que hay muchos cristianos piadosos, yo he conocido a muchos, que tienen buenas intenciones, que son verdaderamente siervos de Dios, que aman a Dios, que se entregan a Dios, y por ese comentario se desaniman. Por ese comentario dicen: híjole, pues es que yo ya estoy haciendo mucho, ¿no? A lo mejor. Yo ya estoy esforzándome mucho y quién sabe, a lo mejor vengo llegando a la iglesia y me digan: te falta fe, pues ¿qué no hice? Yo ya acepté a Jesús, ya me bauticé, ya estoy sirviendo en la iglesia, ya tomé el discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora me falta fe. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Ese es el otro gran problema que tiene. Ok, ahora vamos a ver los pasajes. ¿Por qué? Porque el griego puede decir una cosa, pero imagínate, ¿no? Alguna persona va a decir: no, pero es que el granito de mostaza, ahí está el pasaje, ¿verdad? Vamos a leer. Cuando hablamos de fe, podemos, por ejemplo, citar a Jesús. Jesús dice muchas veces: tu fe te ha sanado. A muchas personas que sanan, ¿verdad? Vamos a Marcos, por favor. A Marcos 10:52, y como ya se anticiparon, aquí el griego de tu fe te ha sanado, es esa palabra que está en rojo en sanado, es griego soso, que muchas traducciones y muchos comentaristas estudiosos admiten también de manera correcta transmitir sanado como salvado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en un contexto, imagínate que cambias esa palabra sanado por salvado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ya prácticamente estás del otro lado, ¿no? Ya estás con un pie en la vida eterna, prácticamente. ¿Sí? Y les digo, este griego soso sí tiene significado doble. Como el griego, pues ustedes saben, es un idioma muy rico, tiene muchos significados. Una sola palabra puede tener muchos significados. Y la traducción perfectamente se presta para traducir salvado en lugar de sanado. ¿Bien? Ahora, ahorita vamos a pasar al contexto de este pasaje, que es Marcos, igual, un poquito antes, el versículo 48 me parece, 46. ¿Qué hay aquí? Este pasaje que vimos anteriormente forma parte de esta misma historia y es la del ciego Bartimeo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se puede traducir sanado e intercambiar como salvado? Porque el contexto favorece también que tú lo puedas intercambiar en muchos casos. Por ejemplo, aquí en Marcos 10:46, vamos a leerlo. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud,
Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que Jesús era el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a seguir leyendo. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué podemos intercambiar sanado por salvado? Porque aquí vemos a una persona judía reconociendo a Jesús como Mesías, ¿sí? En el contexto judío, ellos tenían una idea del Mesías bien rara. Ellos pensaban que el Mesías era una especie como de profeta, como un Isaías, pero nivel 2, imagínate, potenciado a la máxima expresión. Y ellos decían: va a llegar. Ellos estaban dominados en ese momento por los romanos. Va a llegar, va a aplastar a los romanos, a lo mejor con un chasquido, y todos se van a morir. Nos va a libertar y luego vamos a vivir en el paraíso, ¿no? Algo así. ¿Qué pasaba? Que llega Jesús, el Mesías, y ellos con una idea bien rara del Mesías, y Jesús, por otra parte, con una idea bien rara para ellos de lo que era el Mesías, se empiezan como que a contraponer ideas. Jesús empieza a perdonar pecados, Jesús empieza a sanar a los enfermos, Jesús empieza a autodenominar como el Hijo de Dios, lo que lo hace de la misma sustancia de Dios. Y prácticamente muchas de esas ideas que Jesús vino a traer como Mesías, a los judíos no les caía bien. ¿Por qué? Porque, como les dije, ellos tenían una idea bien rara del Mesías. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que un judío que vivía en esa cultura reconociera que todo lo que estaba haciendo Jesús, autodenominándose como Hijo de Dios, como Dios mismo, perdonando pecados, sanando a los enfermos, etcétera, llegaba, y si él lo aceptaba de alguna manera, ¿qué sucedía? Que, digamos, esa fe era genuina. Era genuina porque se estaba contraponiendo a las ideas que él ya tenía arraigadas, ¿sí? Por eso nosotros podemos evidenciar una fe genuina. Entonces él traía a lo mejor una idea, pero la abandona, reconoce a Jesús como Mesías, y como Juan 3:16 dice, ¿no? Todo aquel que cree en Jesús tiene derecho a vida eterna, ¿no? Se puede salvar por medio de la fe. Ocurre este evento o pistis en el sustantivo fe. Y digamos que Jesús inmediatamente, obviamente, reconoce, ¿no? Él sabía, él era Dios, él sabía todo. Reconoce que hubo pistis en Bartimeo y le dice: tu fe te ha salvado, ¿sí? El acto de sanidad, pues obvio, lo hizo porque puede. Pero lo esencial, como él reconoció a Jesús como Dios, como Mesías, su obra como Jesús la estaba llevando, Jesús le puede decir perfectamente: tu fe te ha salvado, en lugar de tu fe te ha sanado, ¿verdad? Eso, evidentemente, para los otros judíos, compañeros de Bartimeo, pues era una herejía, era un pecado súper grande, ¿verdad? Reconocer a una persona como Dios, como él se estaba presentando, era algo muy grave. Por eso era la fe que él tenía genuina. Por eso Jesús sabía que su fe era genuina. Y esto ocurre muchas veces en muchos pasajes, ¿sí? Esa es una explicación por la cual nosotros no podemos entender fe como necesariamente poder, de que tuve fe y me sané. No. Tuviste fe y pudiste sanar a alguien. No necesariamente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una aclaración. Es honesto reconocer también de que hay muchos pasajes en los que esta traducción de salvado o sanado no se puede intercambiar por el contexto. Hay pasajes en los que simplemente Jesús llega y toca a una persona y la sana. Claro, el registro es lo que dice, pero a lo mejor en el momento pues también hubo pistis en ellos, fe, y ellos pues al tener esa fe, digamos, ocurrió en ellos un nuevo nacimiento, y Jesús les dijo: tu fe te ha sanado, en lugar de sanado, salvado, tu fe te ha salvado. Y puede que de esa manera pues se justifique la traducción, pero si somos honestos a lo mejor estaríamos forzando un poquito el texto, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué les digo que hay que aclarar esto? Porque a lo mejor alguno podría decir, no, pues es que no siempre aplica, ¿no? O sea, sí, en Bartimeo tal vez, ¿no? O en la persona del flujo de sangre que tocó a Jesús, que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. A lo mejor en ellos aplica, ¿no? Pero en otras personas no. Ok, vamos a conceder eso. Pero si tú nada más, ignorando un poquito la traducción y lo que sea, le haces preguntas al pasaje, preguntas sencillas, puedes concluir de todas maneras de que fe no necesariamente significa poder para que te sanes, ¿verdad? Preguntas como qué. Como por ejemplo, en el pasaje vamos a poner el ciego en el que Jesús escupe el lodo, saliva en la tierra, hace lodo y le unta en los ojos y se sana, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, como pudiera ser cualquier otro. En ese caso, en el caso de ese ciego, o en el que tú quieras, ¿quién está sanando al enfermo? ¿Jesús o quién? Porque no hay otro tercero que yo sepa, ¿no? A no ser que por ahí se le haya pasado a Juan o a Marcos o a Lucas, no sé. No hay un tercero. ¿Quién está sanando al enfermo? ¿Jesús? Bueno, con esa sencilla pregunta tú te das cuenta de que la fe en sí misma no tiene algo especial como para decir la fe me sanó o la fe me puede hacer que yo sane a otra persona, etcétera. ¿Sí? ¿Qué podemos deducir de entonces si Jesús sanó a la persona? Bueno, que la fe no es el detonante primario del milagro, pero sí podemos pensar con la simple pregunta de que la fe es un puente entre la persona y Jesús y que en ese puente Jesús puede pasar a la otra persona y la persona puede sanar. ¿Sí? Es echarle coco nada más al pasaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos? Que la fe es el puente entre uno y Dios por el cual Dios puede obrar de maneras milagrosas, sí. Sí. Ahora, entonces la fe no es eso que nos hace poderosos. Pues no, porque Dios es realmente quien tiene el poder, ¿verdad? Lo que sí es la fe es el puente y, como ya vimos, esa confianza en Jesús para saber de que Él puede obrar en tu vida. ¿Sí? Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 6. Dice Hebreos 11 del 1 al 6. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, no vamos a leer el capítulo completo porque está bien larguísimo, pero nosotros leemos un poquito y vemos, por ejemplo, a Abel, vemos a Enoc. Más adelantito incluso habla de Noé. Y nosotros podemos leer todo el pasaje y vamos a notar eso. Si nosotros entendemos lo que es fe, que es convicción, confianza en Jesús o en Dios, nosotros vamos a entender por qué todos estos personajes vivieron lo que la Biblia relata que vivieron. Por ejemplo, vamos a resumirlo porque, como les digo, el pasaje es un poquito largo. Por ejemplo, encontramos en Abel que ofreció lo mejor, ¿verdad? Y que Dios testificó bien sobre él. Ofrecer lo mejor significa, pues, Abel sabía quién era Dios, tenía conciencia de quién era Dios.
Y eso es sumisión, obediencia a Dios, ¿verdad? Enoc, que fue trasladado al cielo, dice la Biblia. En Enoc encontramos una fe muy profunda, una confianza muy profunda en Dios. Y dice la Biblia, Dios testificó que Enoc le agradaba y pues se lo llevó, ¿verdad? Encontramos en Noé, de que Noé obedeció a Dios en esa confianza plena que le tenía. Lo obedeció completa y totalmente, incondicionalmente. Encontramos en Abraham igual lo mismo, de que salió cuando Dios le dijo, salte y vete a una tierra desconocida que yo te voy a dar. Y salte y despídete de toda tu familia y de todas tus cositas, ¿verdad? Y lo mismo cuando ofreció a Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una confianza en Dios tan profunda que entendía que Dios, era quien era, que era poderoso. ¿Ustedes no creen que, por ejemplo, Abraham a lo mejor pensó, bueno, sacrificó a Isaac, pero sencillamente Dios puede bajar y lo puede revivir si quiere, ¿no? Y de todas maneras, aunque no lo hiciera, pues se lo tengo que ofrecer, es Dios, ¿verdad? Él tenía mucha fe, mucha confianza, ¿no? Lo mismo dice de Sara, ¿no? A pesar de que pues, por ahí se rió de lo que Dios le dijo, a pesar de que pues, a lo mejor por ahí flaqueó un poquito, el autor de Hebreos destaca mucho la fe de Sara por su sumisión al plan de Dios, su obediencia, ¿verdad? Encontramos lo mismo con Moisés, por ejemplo, con los papás de Moisés. En el pueblo de Jericó, la historia de Jericó, encontramos también a Gedeón, de que a pesar a lo mejor de que el texto dice de que él estaba bien dudoso y tenía un montón de miedo, encontramos de que de todas maneras obedeció lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sí? A Barak, a Sansón, a Jefté, a David y a Samuel y a los profetas, ¿no? Dice el autor. Y él mismo dice, me pasaría horas y horas hablando de todos los personajes que tuvieron una fe profunda, una confianza profunda en Dios, una creencia que Dios era Dios simplemente. Le obedecieron, vivieron su vida con esa convicción de quién era Dios. Y obvio, esa fe, ese puente, fue suficiente para que Dios obrara grandes cosas en las personas que escogía, ¿verdad? No que la fe hiciera que ellos hicieran lo que hicieron, sino que la fe era el puente conector entre el que hace los milagros y una persona que simplemente tiene fe, tiene confianza en Dios, ¿verdad? Ahora, como ya habíamos visto, pistis, sustantivo, podremos deducir a lo mejor de que después de que uno te predica, de que un evangelista te predica el evangelio y tú te convences de que el evangelio por medio de la obra del Espíritu es verdad, que Cristo es verdad y que la palabra de Dios en la Biblia es verdad, en ti existe pistis, existe fe como sustantivo y ya, pero no. Pistis, como vimos en todas estas personas que dice Hebreos 11, no es un estado interno nada más en tu corazón o en tu pensamiento, no es un simple sustantivo y ya. Pistis, como ya habíamos dicho, es confianza, ¿sí? Esa confianza lógicamente te va a llevar a seguir el consejo de la persona en quien confías, en este caso Dios, quien te dice haz esto y tú en tu confianza, en tu fe, lo haces. Y si hay una dificultad, Dios simplemente hace esto y tú a lo mejor dices, wow, no manches, un milagro. ¿Sí? Ahora, C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, a mí me gusta mucho cómo lo condensa. Y para parafrasearlo un poquito, él dice de que prácticamente la fe es como depositar esa confianza en Cristo y es creer que Él va a compartir de algún modo su perfecta obediencia para contigo, para que Dios la tome para contigo, ¿verdad? Nos hará progresivamente más parecidos a Él, va a lavar nuestros pecados y nos va a compartir la adopción de hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros por medio de la fe, por medio de aceptar lo que se nos predicó en el momento de que se nos predicó, recibimos esa fe
y aceptamos estas realidades que la Biblia nos expone. ¿Sí? Como les dije anteriormente, Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree en el Hijo de Dios no se pierde, sino que tiene vida eterna, ¿verdad? Dice por ahí Pablo de que el proceso de santificación que uno como hijo de Dios tiene es progresivo y nos va a llevar hasta la meta, la consumación, y esa meta es parecernos a Cristo, parecernos más a Cristo. ¿Sí? Luego en otro pasaje Pablo mismo nos dice de que la adopción nosotros la tenemos por medio de la confianza también, por medio de la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces pistis no es nada más ese estado en el que tú lo aceptas en tu corazón y se queda ahí internamente, sino que se pasa a que tú crees en esa realidad y al mismo tiempo eso se refleja en tu vida. Ya lo vimos con todas las personas que Hebreos 11 dice. Hebreos 11 dice que ellos tuvieron fe. Esa fe, al aceptarla, su manera de ver la realidad cambió, aceptaron una nueva realidad y esa realidad los hacía obedecer incondicionalmente. Lo que me lleva a este punto, que la fe también necesariamente, cuando se tiene, va muy de la mano con la obediencia plena a lo que Dios dice que hagas. Ahora, voy a incluir una historia que no está en Hebreos 11, que a mí me encanta, y de hecho es la historia por la cual yo me decidí a preparar este mensaje, que está en Lucas 1:28. Lucas 1:28 narra la historia de María la madre de Jesús. ¿Sí? Estaremos de acuerdo en que María es una persona muy importante porque trajo a Jesús a la tierra, ¿verdad? Hubo un propósito y ese propósito se cumplió en ella. Entonces vamos a leer Lucas 1:28 al 38 y dice: y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces era el mismo Jesús, ¿no? Entonces María se espantó y le dijo: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? ¿Verdad? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, de la sustancia de Dios. Y tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Ok? Ahora nosotros, ¿qué encontramos en María? Bueno, María pues era una muchacha. Muchos teólogos dicen y se ponen de acuerdo que María tenía entre 15 y 18 años, imagínate. Era una muchacha. ¿Sí? Vivía en Nazaret, era un pueblito bien chiquito y bien insignificante a los ojos de muchos. Tan es así que cuando Jesús llamó a Natanael, él le dijo: ¿de Nazaret va a salir algo bueno? Quiero verlo porque yo no creo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba con María? Bueno, que era, aparte de una muchacha y aparte que era de rancho, María era escogida para este propósito. ¿Y cuál era el riesgo? Bueno, imagínate por un momento. Imagínate que eres vecino de María. Tú sabes de que, imagínate, Zitácuaro es muy chiquito, ¿no? Y a cada rato te encuentras conocidos. Y yo, que no conozco a mucha gente, me he encontrado desconocidos más de 2 veces. Imagínate Nazaret era mucho más pequeño. Nazaret era un pueblo en el que se conocían todas las personas. Es de esos pueblos en los que todo es familia prácticamente, imagínate, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Que si tú eras vecino de María, imagínate que María de repente entra a su casa y no sale como en 5 horas y de repente sale bien espantada y se va 6 meses con Elizabeth, ¿no? 3 meses creo que fueron. Y regresa con panza.
¿no? Ahora, ¿qué pasaba si tú eras vecino de María, no? ¿Qué pasaba si tú eras de Nazaret? Que tú decías, esta chamaca ya se embarazó, ¿no? Lo que sea. Y como era pueblo pequeño y todos se conocían, el chisme empezó, ¿sí? La escritura también relata de que los fariseos le decían a Jesús una vez que estaban bien enojados, le dijeron, pues nosotros no somos hijos de fornicación, ¿eh? El chaleco a quien le quede. O sea, ¿qué le dijeron? Que pues prácticamente su mamá era hijo, su mamá era hija. Él era hijo de su mamá y que su mamá era una persona no moral, para que se entienda de una manera bonita. Que su mamá tuvo una relación ilícita con una persona que quién sabe Dios quién, que se fugó a lo mejor, porque no se sabe quién es el papá, y que tuvo a Jesús, ¿no? ¿Qué pasaba? Que también los judíos eran bien extremistas y que pasaba una de esas cositas y decían, vamos a matarlo a pedradas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con María? Pues era una muchachita, imagínate la vergüenza que sintió. La vergüenza que sintió de que todo el mundo estuviera hablando a sus espaldas a lo mejor, y quién sabe, a lo mejor enfrente de ella también, que muy posiblemente la fueran a matar y que José no se había enterado de nada, sino hasta después, ¿verdad? Sin embargo, pues dentro de lo interno, dentro de lo que sabía, de lo que era realidad que estaba pasando, Dios la eligió por algo, ¿no? Dios sabía lo que Él había puesto en ella y la escogió para su misión, una misión muy importante, ¿no? ¿Y qué pasó en María? Que María, pues al principio a lo mejor dudó porque dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si para empezar estoy comprometida con José? Sí, lo entiendo, pero no nos dejan ni agarrarnos la mano, porque en el pueblo judío no se crean que existía el noviazgo. En el pueblo judío los papás se ponían de acuerdo, escogían a lo mejor, mi hijo se va a casar con tu hija, se ponían de acuerdo, no se veían y hasta que se casaban prácticamente era cuando se conocían. Entonces, imagínate, dudó un poquito, tal vez sí, pero al final si ustedes se dan cuenta dice, bueno pues, versículo 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Plena confianza, o sea, se soltó en los brazos de Dios prácticamente. Y dijo que el Dios lo que quiere hacer, que lo haga. Sí, y esa es una confianza muy grande, ¿verdad? Es una confianza que te da sin tú tener una garantía de nada, de hecho. La única garantía que tenías era lo que te habían dicho, ¿verdad? Y la Biblia dice de que María se sorprendió por el saludo, pero no por la apariencia del ángel. ¿Quién sabe, no? A lo mejor el ángel se le apareció como una persona como tú y yo, de carne y hueso, que llega y le dice algo y dices, bueno, pues la garantía era de que pues estaba brillante y tenía alas, ¿no? Y estaba bien alto y güerito y de ojos azules. Pues no, a lo mejor se le pudo presentar como un ser de carne y hueso y su única garantía era nada más lo que le dijo y ya, ¿verdad? Esa sí es fe. Esa obediencia plena de María, ¿verdad? Que tenía un costo. ¿Un costo cuál era? Que la iban a matar, la iban a apedrear. ¿Sí? ¿Me ayudas con el piano, por favor? Sin embargo, pues María, como una persona con una fe muy grande y muy profunda, decidió soltarse en las manos de Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios hizo el milagro más grande que pudo haber hecho, ¿verdad? El Hijo de Dios se encarnó, tomó forma de hombre y vino para confirmar la justicia de Dios, ¿verdad? Para confirmar las profecías del antiguo pacto que tanto se habían dicho por generaciones y generaciones, de que un día iba a venir alguien y que los iba a salvar a todos, ¿verdad? Y María, para empezar, el milagro del embarazo, ¿no? Ella, según nosotros podemos a lo mejor un poquito deducir del texto bíblico, es que ella estuvo de cerquita en el ministerio de Jesús, estuvo en la boda de Caná, por ahí también estuvo en la crucifixión. Es probable que haya estado en otras partes del ministerio de Jesús, quién sabe, ¿verdad? Pero vio de cerquita el ministerio de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que también vio su ministerio
la consumación de toda la justicia de la vida de Jesús y fue salvada por el mismo Dios, ¿verdad? Imagínate una vida así. Una persona que dice fe es poder, a lo mejor dice es que tuvo una fe muy grande, ¿no? Y por la fe de María Jesús obró y hizo muchos milagros, ¿no? Y luego la fe de María se le pasó a Jesús y Jesús tenía mucha fe y por eso hizo muchos milagros. No, o sea, María tuvo fe, ese puente que le permitía el paso a Dios, y Dios obró conforme a su poder, conforme a todas sus capacidades, ¿verdad? Y María vio muchos milagros. Y así como ella, pues con todas las personas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que tuvieron fe y que esa fe sirvió de puente para que Dios obrara. No les quisiera repetir mucho porque a lo mejor ya mi papá se les platicó un montón, pero les podríamos platicar un poquito a lo mejor de cómo nosotros cuando nos vinimos, Pablo sanó de los ojos, mis hermanas empezaron a cantar de la nada. Llegamos y no llegamos a dormirnos en el jardín grande. Teníamos ya un techo más o menos listo, ¿no? Con todo y todo, pero lo teníamos. Y nosotros vimos muchos milagros en nuestra vida, pero no porque tuviéramos mucha fe en el sentido de que pensábamos que por nuestra fe pasó todo esto, ¿no? O sea, tuvimos fe, tuvimos confianza plena en Dios, nos soltamos en sus brazos y Dios obró, ¿sí? Pero, y esa es la tercera cosa: 1, fe; 2, obediencia de la mano de la fe; y 3, propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Y en ese propósito Dios nos va a decir o nos va a pedir muchas cosas que si nosotros hacemos por medio de a lo mejor nuestra plena confianza, nuestra plena fe en Él, vamos a ver su mano obrar en nuestras vidas, ¿sí? Ahora pregúntate. Vamos a citar otra vez al predicador carismático. Cuando te digan que te falta fe, ¿qué significa que te falte fe? Que te falte fe no es cuando no ves que Dios hace un milagro o cuando no ves que pasa un milagro. Cuando te falta fe es cuando Dios te dice algo y que no le crees. Eso es falta de fe. Ahora tú pregúntatelo en serio. ¿Qué es eso en lo que todavía yo no le he creído a Dios? ¿Qué es eso que Dios ya me dijo y que yo no le creo para nada? ¿Verdad? A lo mejor tú tienes un complejo y dices es que estoy bien gordito, ¿no? O es que estoy bien chaparrito, o por ponernos un ejemplo muy sencillo. Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice: yo te escogí antes de la fundación del mundo, ¿sí? Eres elegido, eres perdonado, eres lavado en la sangre de Cristo, eres regenerado por el Espíritu, eres hijo de Dios. ¿Qué te tiene que preocupar? Si todo eso ya está garantizado por Él, Dios que no miente. Si Dios te dice que eres perfecto, que eres completo en Cristo, ¿por qué te sigues a lo mejor castigando con que es que me falta esto o es que me falta el otro? Dice la Biblia que Dios nos completa, que Jesús nos completa. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el griego sería: todo lo puedo en Cristo que me complementa, que me agrega lo que me falta para ser perfecto delante de los ojos de Dios, ¿sí? Pregúntate: ¿de verdad tengo fe? Dice Jesús: esa fe tan chiquita como un granito de mostaza, esa medida de fe yo la tengo, esa capacidad minúscula de confiar en Dios cuando somos tan dependientes a lo mejor de nosotros mismos. ¿La tengo esa capacidad? ¿Algún día yo veré la mano de Dios obrar en mi vida? ¿Quitar un obstáculo? ¿Sanar a una persona conforme a su propósito? ¿Algún día lo veré si tengo esa medida de fe o no la tengo? No confío en Dios. Dios me dice una cosa y yo digo otra. Dios me dice: eres elegido y te escogí para evangelizar, te escogí para predicar, te escogí para servir, te escogí para ser pieza clave en la obra. Tú vas a abrir una iglesia, tú etcétera. Y si tú no le crees, ¿qué va a pasar? Que nunca jamás vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida, ¿sí? Sí, la fe tiene que ver con que Dios obre, pero a lo mejor no de la manera que nosotros pensábamos. Pregúntatelo: ¿qué es eso que todavía no le has creído a Dios? ¿Qué es eso que Dios ya te dijo y que tú no le has creído? ¿Sí? Eso es falta de fe, ¿sí? La fe, vuelvo y repito, no nos falta cuando no vemos su mano obrar. La fe va antes.
Nosotros no tenemos fe o nos falta fe cuando Dios dice algo y no le crees. Y a lo mejor por eso no ves que está obrando, ¿sí? O incluso a lo mejor estás tan desconectado que posiblemente está llamando tu atención y está obrando de alguna manera y no lo estás escuchando, ¿sí? Tienes que tener fe, tienes que tener confianza, tienes que escucharlo, leer su palabra y creer lo que Él te está diciendo. Entonces los dejo con esa pregunta. ¿Qué todavía no le has creído a Dios? Pregúntate, ¿de verdad tengo fe? Vamos a orar.